A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender la normativa vigente en nuestro país. En esta noche tengo el privilegio de contar con uno de los expertos en materia de fiscalidad local, pero sobre todo internacional, en un tema que nos apasiona y que nos causa muchísima expectativa: precios de transferencia. La voz de la profesión, Alexis Carrera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. En tu casa, arrancando el 2023, y qué mejor hacerlo contigo. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Buenas noches, Cris. Muchísimas gracias por invitarme. Pues todo muy bien, trabajando, avanzando. Es el momento de entregar muchos resultados a los clientes y pues estamos dedicados a esto. Mira, mi querido Alexis, cuando nosotros comenzamos a hablar de estos temas, que yo creo que ya es una responsabilidad oficial de los contadores, no tenerle miedo a la palabra precios de transferencia, ¿sí o no? Y en este 2023 yo creo que uno de los compromisos de la profesión contable del país es: ¿qué es los precios de transferencia? ¿Qué novedades nos trae para el 2023? Y yo te voy a ser muy honesta, tú eres realmente una persona que gozas de mucha experiencia y sobre todo credibilidad en este tema, que es... Yo quiero hacerte la pregunta: ¿es muy técnico? ¿Es entendible para los contadores? ¿Lo debemos manejar? ¿Cómo debe ser nuestro perfil? Desde luego que el aspecto de precio de transferencia es técnico, es tan técnico como cualquiera de los otros aspectos que manejamos en la empresa. Sin embargo, el conocimiento de precios de transferencia debería ser mucho más difundido dentro de toda la organización, porque quienes son responsables de que los resultados sean los adecuados son los contadores, son los representantes legales, y tienen que saber sobre qué base se toman las decisiones. Esto no es una decisión que debería estar en manos del asesor de precios de transferencia, es decir, no, el asesor me dijo que esto estaba bien. Hay una lógica y esas lógicas son bastante claras y definitivamente son sencillas, son lógicas económicas sencillas. Los procesos de demostración, la experiencia para poder demostrar algo y que la credibilidad se mantenga y las lógicas no se contradigan, eso es lo que nos vuelve especialistas a algunas personas cuando ya hemos pasado por años de esto. Y también dentro de la organización, los comerciales, toda la gente que está haciendo el negocio, normalmente es la que está aplicando los precios hacia los clientes, los precios con sus relacionadas, y ellos tienen que ser súper conscientes de que las decisiones que ellos tomen pueden implicar que el dinero que duramente se gana en el trabajo pueda ser reclamado también justamente por la administración tributaria por una deficiencia en nuestra capacidad de demostrar que una transacción con relacionadas fue hecha de buena fe y no fue un intento de defraudar al fisco, por ejemplo. Mira, mi querido Alexis, y aquí viene otra pregunta. Siempre me hacen la pregunta: ¿es malo trabajar con una parte relacionada? No, no es malo. En un lenguaje, hablemos sencillo, porque en esta noche yo sé que les están conectando a nuestro programa, porque siempre tú causas mucha expectativa cuando hacemos una entrevista contigo. Siempre me preguntan: ¿es malo trabajar con una parte relacionada? No, definitivamente el problema que te acarrea es que se vuelve una obligación tener que
generar documentación para demostrar que la transacción es de buena fe. Es decir, esta es una transacción en la cual es como si se invirtiese la carga de la prueba. Exacto. Uno tiene que trabajar para poder demostrar que eres inocente, que no estás haciendo nada malo. Que estoy en condiciones de mercado. Y precisamente eso es lo que debe estar en la mente de toda la gente que está participando en una operación con una relacionada. ¿Cómo voy a asegurarme que esto no se convierta en un dolor de cabeza porque no puedo demostrar que ese valor es de mercado? Y cuando uno parte de que ese es el objetivo, se vuelve mucho más sencillo. Nuestro país, estamos nosotros inmersos en operaciones con grupos familiares, somos un país que a la larga el tener una moneda quizás fuerte como el dólar nos vuelve atractivo para que exista inversión de grupos económicos en el Ecuador. Sí, Ecuador tiene, si quieres, esta ventaja enorme de que la política, que es siempre tan difícil y a veces caótica dentro de la región, no afecta a la parte económica monetaria. Perfecto. Porque ya no hay decisiones monetarias del gobierno. Y en ese sentido se mantiene una estabilidad bastante clara. Lo que puede generar a veces inconvenientes cuando hay inversiones, los grupos económicos cuando miran al Ecuador, es la certeza de que las reglas se van a mantener, de que los problemas de la política no se transfieran hacia las reglas de la economía, no por lo monetario, sino por las consecuencias en términos de mercado, impuestos, tasas y todo lo relacionado. Tú que eres un experto, porque realmente, primero yo te quiero mucho, te aprecio mucho toda tu experiencia. Hemos evolucionado mucho, tanto como sector empresarial, pero sobre todo como sector normativo, en el tema de precios de transferencia en estos últimos años, Alexis. Desde luego, yo creo que en una entrevista acá contigo te comentaba el respeto tan grande que le tenemos a los profesionales de la administración tributaria, su nivel de especialidad, la apertura que demuestran para comprender transacciones difíciles que pueden ser elaboradas por los expertos más grandes en otra parte del mundo, les llegan a ellos y hacen esfuerzos exitosos en lograr esto. La normativa refleja todo lo que ellos han estado haciendo, siempre desde una perspectiva muy conservadora. Yo creo que la parte más apreciable del trabajo que hace la administración tributaria está en tratar de conciliar el conservadurismo al que se deben, porque son el fisco y tienen que ser fiscalistas, tienen que defender los intereses del país, pero también tratar de hacer que todas las olas normativas vayan siendo captadas, aceptadas, metidas dentro de la normativa. Cuando hablas de las olas normativas, estamos hablando de los lineamientos que el Ecuador decidió tomarlos como referencia, que son los lineamientos de la OCDE. De la OCDE, ¿verdad? Sí. Yo quiero, no sé, dime si es que mi apreciación es la adecuada. Yo siento que incluso comparativamente, tú que tienes mucha más experiencia, yo te decía con humildad, que mi tema no es los precios de transferencia, pero tú eres el experto. Yo siento que incluso frente a otros países, nosotros hemos desarrollado bastante destreza en el tema como administración tributaria y también como consultores en el tema de precios de transferencia. Sí, Cris, yo creo que es bien importante notar un aspecto bien particular en Ecuador, y es que la normativa acá todos los años está cambiando. Eso permite una evolución de aspectos que pueden haber estado afectando a las compañías y tratando de mejorar las posiciones, de dar más certeza. Pero si piensas en un aspecto de las ocasiones en las cuales tienes parámetros de realidad, cuando tienes ya que ir a un tribunal, tienes que ir a la corte para establecer cómo debería verse esto ya desde una perspectiva jurídica, en el Ecuador hay muchísima casuística. Yo creo que tenemos no solamente muchos casos de precios de transferencia resueltos, debido a que la norma ecuatoriana, el COGEP, nos ayuda a la celeridad de los casos. La velocidad, como abogada lo sé definitivamente. La velocidad a la cual llegamos a una respuesta implica que la persona que tomó una decisión de precios de transferencia en una compañía llega a ver cuáles son las consecuencias de sus actos casi siempre. ¿Es reflejado en otra quizás? Sí, pero antes, cuando esto tomaba 10, 12 años en resolverse,
las decisiones finalmente uno no sabía qué había pasado con lo que uno hizo. Y eso es positivo, porque el sentido de responsabilidad ayuda a que uno sea mucho más cauto. Pero además de eso, el Ecuador lidera las consultas de valoración previa, lo que en otros países llamaríamos APAs. Exacto, y a ese punto es el que queremos llegar en esta noche, porque definitivamente con mi querido Alexis siempre tenemos esta retroalimentación de cuáles son las novedades para el 2023, y aquí viene la primera novedad. Año 2022, y hay también una circular aclaratoria por parte de la Autoridad de Control. Hay ciertas operaciones que hacemos las partes relacionadas y que tú acabas de decir, y yo también lo confirmo. No es malo trabajar con una parte relacionada. Siempre yo digo primero cumpliendo el tema de la transparencia, que esa es la parte fundamental, ¿no? Transparencia, condición de mercado, realidad económica. Como abogada yo siempre lo digo, la realidad económica ante todo, ante el tema formal y todo. Regalías, asistencia técnica, administrativa, un gasto que normalmente se da en operaciones locales, y Alexis, tú sabes también con el exterior, ¿no? Y que en el año 2022, pues ese artículo de la deducibilidad del límite se eliminó en el 2022, pero retoma en la reforma del decreto 586, y ahí viene la parte interesante. El tema de las, que tú acabas de decir, de las consultas previas de valoración de precios de transferencia. Hemos tenido muchísimas llamadas y por eso decidí volverte a invitar, y te voy a invitar muchísimas veces más, que nos expliques en un lenguaje sencillo a todas las personas que nos están mirando en esta noche, ¿qué es una consulta previa de valoración de precios de transferencia? Explícanos, por favor, porque se retoma con nuevamente el artículo no es que se retoma porque las consultas estaban de esta nueva porcentaje de deducibilidad en estos gastos entre partes relacionadas. Cuéntanos. Vale, bueno, el marco general en el cual estamos mirando esto es esta limitación de la deducibilidad que estuvo vigente por varios años. Como bien dices, tuvimos este hiato en el 2022, en el 2023 vuelve a existir esta limitación bajo un nuevo modelo, ¿sí? Antes Así era es. Una parte de mis beneficios, ahora es una parte de mis ventas. Así es. Para que ese límite no... digamos, para eliminar ese límite, para ampliar ese límite de gastos deducibles, la Administración Tributaria tomó la decisión de permitirle a los contribuyentes solicitar esa ampliación utilizando un mecanismo de precios de transferencia. La lógica de esto pues es bastante clara, y es que si yo no quisiera permitir que un gasto sea deducible porque tengo sospechas de él, ¿sí? La administración no es que quiere quitarme la deducción porque es arbitraria y le parece que... No, la administración no es arbitraria, la norma no es arbitraria. Así es. Lo que dice es, estas transacciones las tengo un poco bajo sospecha, y cuando hemos hablado con la administración, la lógica es, si eres un contribuyente de buena fe, vas a venir y me vas a mostrar tus cifras y vamos a ver que el precio es correcto, te voy a permitir la deducción completa. Me parece justo. Así es. Y en ese sentido... Correctísimo lo que dices. El mecanismo de consultas de valoración previa, que existía básicamente desde el 2008, estaba ya presente el mecanismo, se le dio una aplicación muy específica. Y precisamente por esa aplicación, que ha sido muy bien aceptada por los contribuyentes, es que se han resuelto tantos casos en el Ecuador, y podemos hablar de un cierto liderazgo técnico del Ecuador respecto de la región, porque este punto de verdad ha sido ya mirado tanto por la administración como por las compañías en múltiples ocasiones y con muy variadas perspectivas. Pero volviendo específicamente al mecanismo de las consultas, como te decía, lo vemos bien, lo vemos razonable. Es un mecanismo muy técnico para devolverte la deducibilidad, es decir, para quitarte la capa de sospecha que puede tener una transacción con relacionadas, y consiste básicamente en decirle a la administración tributaria: así estoy fijando mi precio de transferencia. ¿Te parece bien? Si no te parece bien, trabajemos en encontrar algo a lo que podamos considerar un buen mecanismo de fijación de precios. De tal manera que
no es un mecanismo como si uno estuviese dentro de un proceso de determinación, correcto, que es una confrontación en la cual... Aquí es un trabajo en conjunto. Existe mucho trabajo en conjunto porque a pesar de que esto es una consulta, al no ser controversial, existe confianza entre las partes, y en la medida en la cual la confianza se mantiene y uno va entregando información y va demostrando la certeza y la asertividad con la que se presenta la información, entonces la administración tributaria puede entender mis razones, puede identificar en qué puntos estamos de acuerdo y me puede plantear los desacuerdos, y todo esto es un trabajo de ir y venir hasta que se logra pues yo te diría que en prácticamente todos los casos en los cuales hemos participado, llegamos a un resultado que es satisfactorio, un resultado que mejora la posición tributaria de la compañía, porque se le devuelve la deducibilidad en la misma medida en la cual uno ha podido darle certezas a la administración tributaria. Y aquí yo te voy a hablar como abogado, o sea, estamos hablando que en derecho la autoridad de control está generándote, también hablemos, mecanismo para que tú puedas liberar este porcentaje que ahora está, como tú lo dijiste adecuadamente, en función del ingreso grabado. Ahora es un 5% por si acaso para todas las personas que nos están viendo en esta noche a partir del 2023, pero tú lo has explicado tan bonito, tan sencillo, en que si usted quiere un mayor porcentaje de deducibilidad, la herramienta está dada, y ahí me supongo, para que les expliquemos un poquito a qué fecha usted tiene que presentar, cuántos años dura, hay que actualizarla, un poquito, solo términos generales, porque definitivamente aquí está el experto en este tema, y pues a la exposición de todos ustedes. Gracias. Si necesitan una consulta de valoración previa de precios de transferencia, qué mejor que Alexis Carrera, que tú eres la voz de la profesión en este tema. Entonces, Alexis, debe haber, pues, en qué momento debes presentar, cuánto tiempo va a durar esta consulta, si se tiene que actualizar. Esos tres puntos importantes para que la gente esté atenta, ¿no? Y como no digan, estoy en desatiempo, no lo hice, y el gerente, déjale la oreja. Cuéntanos, por favor. Vale, pues mira, la norma lo que te pide es que para cubrirte a partir de un año específico, es decir, si yo quiero cubrir a partir del año 2023, tengo una fecha límite. Tengo una fecha límite para poder pedir la ampliación de la deducción del 2023 y años posteriores. Okay. Y esa fecha es el último día laborable de febrero. Escúcheme, por favor, repitámosles para que no nos coja en desatiempo. Último día laborable del mes de febrero para la deducibilidad, ampliación de la deducibilidad, si usted está trabajando con sus partes relacionadas, que no es malo. Estos conceptos de regalías, asistencia técnica, administrativa y similares, repitámosles, por favor, mi estimado Alexis. La solicitud de ampliación de la deducibilidad basada en una consulta de valoración previa debe presentarse, incluidos todos los documentos adjuntos que completa, ¿no? Sí, es bastante dispendiosa. La fecha límite es el último día laborable de febrero. Anteriormente era el último día laborable de marzo, ahora es el último de febrero. Ok. Sí. Una vez que se ingresa, más o menos, ¿en cuánto tiempo el SRI está absorbiendo la consulta? Porque la palabra es absorber, ¿no? Sí. Esto tiene un proceso interno de la administración tributaria que me parece muy sano, que dura 4 meses en los cuales la administración va a revisar qué información está, cuáles son las consultas que se están planteando, las transacciones que se están pidiendo, sobre las cuales se está pidiendo cobertura, y básicamente va a establecer, ¿soy capaz como administración de resolver esta consulta con base en esta información? Si la administración considera que la información está completa y van a poder generar una respuesta en el plazo que les da la norma, entonces se acepta el trámite de la consulta. Y son 4 meses los que se puede tomar la administración para dar esa respuesta. Okay. Una vez que se ha aceptado a trámite la consulta, entonces comienzan los requerimientos de información. Hay muchas entrevistas con la administración, hay mucho intercambio de información técnica y contable, y una vez que se ha agotado toda la información, digamos, la norma permite que el contribuyente siga aportando información durante todo el proceso, y al final del proceso, que normalmente es casi al cumplirse los 2 años, la norma da un plazo máximo de 2 años a partir de la presentación de consulta para que se entregue la absolución de la misma, pues se llega a un resultado que ya es
un método de precios de transferencia que debe aplicarse a esas transacciones. Hay una pregunta que te voy a hacer que creo que es básica y que creo que nos está llamando la atención pero ¿y este 2023 cómo declaro si tengo un plazo hasta de 2 años para que la administración por ley, por norma, me dé una respuesta? ¿Cómo declaro el 2023? De acuerdo con lo que te dice la ley. Tú no tienes deducibilidad de esos gastos, están limitados. Hasta que tengas la consulta. Hasta que tengas la consulta. Perfecto. Mientras no tienes esa base, esos gastos, por ley, tienen un tope de deducibilidad. A partir de ese tope, son no deducibles. Ok, escúchelo bien. Y una vez que tengo la resolución, tengo la absolución, ¿cuántos años me dura esta consulta y qué debo hacer posterior a? Vale. La consulta tiene, específicamente las que son para ampliación de la deducibilidad, van a ser válidas para el año en el que se presentó la consulta, ¿Ya? A partir del año en el que se presentó la consulta, siempre y cuando sea antes de la fecha límite, que es esta de febrero. ¿De febrero? En el año en el cual, digamos, del año en el que se presentó hasta el año en el cual se entrega la resolución. ¿Ya? Y de ese año, 3 años más. Entonces, 5 años. No, ¿No a veces tanto? son 6. A veces son 6. Lo presentaste en el 23, Ya. te la entregaron en el 25. Ya. ¿Sí? Entonces, te entregaron en febrero el 25. Tienes 23, 24 y 25. Y 3 años posteriores, 26, 27 y 28. Ahí te saldría como 6. Son 6 años los que te cubre. Si la administración te devolviese la respuesta, digamos, en diciembre del 2024, porque no le tomó 24 meses, sino 20 o 22, entonces va a ser válida para el 23 y el 24 y 25, 26 y 27. Ahí va 3, ahí va 5. Exactamente. Muy bien. Y de ahí, una vez, ¿qué le hago? ¿Le actualizo, no le actualizo? ¿O la consulta quedó ahí? ¿Me amplió el límite? ¿O qué se hace? Pues una vez que te entregan la consulta, ahí están las reglas que debes cumplir para que se pueda considerar ampliado tu límite. Estos se llaman los supuestos críticos. Entonces, los supuestos críticos te dicen cosas como que respetes el precio de transferencia que te estamos emitiendo en la consulta. Perfecto. Pero también te dicen, mira, tus contratos no pueden cambiar en términos de activos, funciones y riesgos. Los contratos tienen que ser, ¿no?, entre las mismas partes que tenías. Entonces, hay una cantidad... Hasta para que seas igualito lo que preguntaste, lo que consultaste, claro, por sentido común, ¿no? Práctico. Precisamente. La intención es que las condiciones que motivaron la respuesta de la administración se mantengan. Eso es lo que está en los supuestos críticos. Entonces, digamos que a ti te entregan tu respuesta de la consulta en febrero del 2025. Okay. ¿Qué vas a hacer con ella? Vas a verificar que cumples los supuestos críticos y si es así, entonces la misma absolución de la consulta te dice, usted tiene tanto plazo, normalmente 2 meses, para entregar informes de cumplimiento de la consulta, es decir, decirme que en el 23 y el 24 usted estuvo cumpliendo sus supuestos críticos y eso le va a dar a usted derecho a pedirme devolución de los tributos que usted hubiera pagado en exceso. En el 23 y el 24, porque como me acogía al límite, como no tenía la consulta, exactamente, esto me va a ayudar para que la devolución sea más sencilla y realmente me devuelvan. Pues es que si no tienes la consulta absuelta, no tienes el derecho. Perfecto. Entonces, muy bien. El derecho se genera con la absolución de la consulta. Qué excelente. Definitivamente eres un maestro en el tema. Gracias. Y mira que contigo siempre me pasa lo mismo. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Pero vamos a hacer en esta noche el compromiso formal de invitarle para una segunda edición. Hemos tenido muchas preguntas porque como retomó la norma, pues definitivamente nos has hecho sencillo, práctico y en el lenguaje que nos gusta a los contadores. Mi querido Alexis, mándales un pequeño saludo y una motivación en este tema tan interesante de lo que tú haces. Pues un saludo muy grande a toda la comunidad de contadores que está viendo el programa de Cris, siempre tan generosa en invitarme y tan generosa en reconocer el trabajo que hacemos en la firma de EY. Mi invitación a todos los contadores es a que den una mirada a estas transacciones y se aseguren de que no estén perdiendo oportunidades de mejorar el rendimiento de la compañía por estas limitaciones. Pensamos que
si bien la administración tributaria siempre hay que tratarla con respeto, uno no debe tener miedo de interactuar con ella, sobre todo cuando siente que tiene de su lado la razón y la buena fe, que es lo que la administración busca asegurarse, y pues ese es el trabajo que hacemos juntos. Muchas gracias a un profesional de tanta experiencia, de tanto reconocimiento en nuestro medio. Hemos cumplido con tantas peticiones que he tenido en este año 2023 sobre la consulta previa de valoración de precios de transferencia, y qué mejor ir de la mano con Alexis Carrera, un experto definitivamente, y que nos ha dado una explicación sencilla, práctica, nos ha hecho un resumen de todo este marco normativo, como solo él lo sabe hacer. Muy buenas noches, y como siempre, nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.